tarde, hora de San Diego. Pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, noche. Bienvenidos a un evento más de esta serie de eventos virtuales que tenemos a partir de nuestra red de embajadores o la red de egresados del programa de maestría en Derecho con especialización en litigación oral. En esta ocasión estamos muy contentos de recibir a un egresado de la generación anterior, que es en este caso el doctor Gilmar Barrios, que es parte de la maestría que acaba de egresar y es uno de nuestros embajadores, en este caso para el país de Guatemala. Y por supuesto también tenemos con nosotros la grata presencia de una de nuestras profesoras en la maestría en Derecho, que es María Montañez. Ella nos acompaña desde Puerto Rico, así que desde acá un agradecimiento realmente por tu tiempo, María, muchísimas gracias. Me voy a dar a la tarea de presentarles un poco más a nuestro invitado se ha encargado de solicitar esta sesión, que es el doctor Gilmar Amarildo Barrios de León. Él es juez de primera instancia penal en Guatemala, es doctor en ciencias penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala con una distinción de summa cum laude. Es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología de México. Es profesor de la Escuela de Estudios Judiciales de Guatemala y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Bueno, él es conferencista en diversos temas y es, como lo dije anteriormente, egresado de la generación 2019-2020 de nuestra maestría en Derecho con especialización en litigación oral. Gilmar, le agradezco infinitamente, como siempre, todo su apoyo. Le dejo en sus manos esta sesión para que nos apoye a guiar. Les recuerdo a todos nuestros invitados de esta tarde que pueden hacer las preguntas que consideren importantes a través del chat de manera pública, por favor. El doctor Gilmar, posteriormente a la presentación de la doctora María, se dedicará a seleccionar las preguntas para que ella pueda responderlas. Tenemos exactamente en el tiempo 40 minutos para la ponencia y el resto del tiempo posiblemente lo dejamos para preguntas o como vayan surgiendo los temas. Muchísimas gracias. En nombre de California Western School of Law y del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, les doy la bienvenida para iniciar este evento virtual. Muchas gracias. Doctor Gilmar, su micrófono. Bienvenidos a todos, tanto del país de Guatemala como de los diferentes países que puedan estarnos visitando en esta conferencia o estar participando en esta conferencia. Para mí es un honor muy grande tener a bien presentar a la profesora de la maestría en Derecho con énfasis en litigación oral de la Escuela de Leyes de San Diego, y ahora voy a tener el gusto de leer parte de su hoja de vida, que es una persona que realmente tiene unos vastos conocimientos en proceso penal de los Estados Unidos, y por eso es que le agradezco que haya tomado su tiempo y que nos comparta parte de él para compartir tanto de su conocimiento. La doctora María Libertad Montañez obtuvo su Juris Doctor en la Facultad de Leyes de la Universidad de Puerto Rico en el año 2007. Trabajó como abogada voluntaria del programa Pro Bono, ofreciendo asistencia legal, consejería a personas de escasos recursos. También trabajó en la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, representando a mujeres víctimas de discriminaciones en el lugar de empleo y en el deporte, y ofreciendo consejería legal a víctimas de violencia doméstica. En el año 2009 obtuvo su maestría en Derecho en la Escuela de Leyes de San Diego, California, y ha realizado un internado en la Oficina del Defensor Público Federal de San Diego. En el año 2010 fungió como abogada de la División de Litigios Federales para el Departamento de Justicia de Puerto Rico, enfocándose en la práctica del derecho civil como representante legal de los jefes de agencia y otros funcionarios estatales en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Actualmente
asume el cargo de fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, litigando casos penales en representación de los Estados Unidos en las Cortes Federales de Distrito y de Apelaciones. En el año 2013 recibió el premio John Marshall Howard por el trabajo realizado como fiscal. Para mí es un gusto presentar a la profesora de los cursos Proceso y Promociones Penales 1 y 2 de la maestría, a la doctora María Libertad Montañez. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias por compartir su tiempo nuevamente. Gracias Gilmar, y bienvenidos y bienvenidas a todas. Para mí siempre es un honor y un orgullo poder asistir. Así que voy a compartir mi pantalla porque tenemos una presentación de PowerPoint que van a poder observar mientras estamos ¿verdad? Coordinando el tema de hoy. Hoy vamos a estar discutiendo, y déjenme ver si puedo aquí, ahí está, las detenciones y registros, y vamos a hablar un poco de cómo excluir evidencia, utilizando lo que en Estados Unidos es la cuarta enmienda, pero vamos a ver que en sus jurisdicciones también hay sustancia o material o recursos para hacer este mismo tipo de moción y de exclusión de prueba, y vamos a ver por qué eso es importante. Cuando Gilmar me mencionó que este era el tema que interesaba discutir, lo primero que se me ocurrió pensar fue, oh my God, qué fuerte, porque es uno de los temas más abundantes, que más jurisprudencia ha creado en los Estados Unidos. Definitivamente es muy importante. Yo estoy segura que es uno de los temas que más ustedes trabajan en sus respectivas jurisdicciones también. Así que en Estados Unidos, la cuarta enmienda de la Constitución habla de que no se va a violar el derecho del pueblo y de sus ciudadanos cuando una incautación o un registro sea irrazonable. Así que tal vez preguntarán, pero ¿por qué estamos hablando de la Constitución de Estados Unidos si estoy en otra jurisdicción? Lo importante de esa enmienda, cuarta enmienda, es el contenido, porque vamos a ver cómo en sus jurisdicciones también hay tela para cortar cuando estamos hablando de esa expectativa razonable de intimidad que deben tener o que tienen las personas. Y a base de ello es que entonces podemos solicitarle al tribunal un remedio de exclusión cuando esa expectativa razonable de intimidad ha sido violada o de alguna forma ha sido invadida ilegalmente por los agentes del orden público. Son los principios generales y las protecciones que provee la expectativa de intimidad del ser humano, los que ustedes van a poder encontrar en sus respectivas jurisdicciones. Y aquí tienen algunos ejemplos de otras enmiendas constitucionales o parte de las constituciones de otra jurisdicción. Tienen ahí un segmento de la de Guatemala a propósito, y tienen un segmento de la de Puerto Rico. Y si las repasan, van a ver que ambas hablan de cómo no se va a violar el derecho de las personas o del pueblo a la protección de su persona, de su casa, de sus cosas. Esa segunda dice: el registro de las personas y de los vehículos solo podrá efectuarse por elementos de fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello. Así que, aunque son temas diferentes y formas diferentes de escribir o detallar la protección, hacen un poco de referencia al lenguaje que utiliza la cuarta enmienda de los Estados Unidos. Así que los ejemplos que voy a dar hoy, aunque sí van ligados a jurisprudencia de Estados Unidos y de Puerto Rico, porque he seleccionado algunos temas de Puerto Rico también, como isla, no ya como parte del distrito americano, la idea es que puedan identificar que son esos factores de expectativa de intimidad que tiene cada uno de los individuos los que se protegen. Si en su jurisdicción no existe un lenguaje que hable de la intimidad de la persona o de la razonabilidad del registro, ustedes pueden entonces revisar si sus constituciones o sus libros de derecho penal o de promoción penal, de derecho penal procesal, tienen algún lenguaje que haga referencia a la dignidad del ser humano. Y también utilizando ese tipo de frase, ese tipo de lenguaje, podríamos mover al tribunal y convencer a un juez de que la actitud o la actividad por parte del ordenamiento público
de ese mecanismo del gobierno que es tan poderoso afecta la intimidad o la dignidad del ser humano y por lo tanto evidencia encontrada a raíz de esa violación debería ser excluida a su vez. Así que la idea de la conferencia de hoy es que puedan obtener algunas ideas para mover a sus respectivas jurisdicciones a excluir prueba cuando un registro ha sido realizado de manera inconforme a la Constitución o a la dignidad del ser humano. Y cuando hablamos de registros, ¿de qué estamos hablando? Pues pruebas de droga son un registro, porque este tipo de pruebas se realizan dentro del cuerpo, ¿no? O utilizando algún tipo de herramienta que extraiga ADN o extraiga sangre o aliento o saliva. Así que no hay duda que es una intromisión en el cuerpo, así que eso es un registro. Pruebas de sangre, de orina también. Y los registros más comunes que vemos son automóviles, registros de automóviles, de una residencia en un lugar de empleo, que se obliga a una persona a estar desnuda y tal vez registrarle sus cavidades. Eso también es un registro sin duda. Y hoy día los celulares, las computadoras, los iPads, que tenemos tanta información personal en esos instrumentos, no hay duda que tratar de buscar lo que contienen es un tipo de registro también. Así que, ¿qué va a analizar el tribunal cuando estamos hablando de los registros? El tribunal va a analizar si hay una orden de registro o si no la hay. No porque no exista una orden de registro emitida por un tribunal significa que el registro es ilegal. El registro sin orden podría ser válido cuando no sea irrazonable. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Los procedimientos de investigación y de procesamiento criminal tienen que respetar la protección constitucional, como quiera que esté descrita en sus respectivas constituciones en sus respectivos países. De lo contrario, se puede afectar la evidencia que se pueda obtener de ese registro y se evita que la misma sea utilizada en un caso criminal. ¿Ok? Así que la idea de estas protecciones es que proveen un remedio y el remedio es la exclusión de pruebas que no se puede utilizar. ¿Y por qué? ¿Por qué el ordenamiento crea un remedio de exclusión? Porque quiere llevar un mensaje. Se reconoce que la policía, que el gobierno, que las fiscalías tienen unas herramientas y una maquinaria muy poderosa. Así que ante ese poder, el individuo, el ciudadano, el ser humano está solo. So, tiene que haber alguna garantía, alguna protección para que no se violen los derechos de estas personas. Y eso es lo que se quería lograr cuando, como consecuencia de un registro irrazonable, los tribunales han determinado que van a excluir la prueba. Quieren que ese mensaje llegue a los agentes del orden público y a las fiscalías, así que sirva como disuasivo. La exclusión es una manera de castigar y que sirvan de ejemplo. Así que la idea es que sea un disuasivo para los agentes del orden público. También se quiere mantener la integridad de los tribunales, porque no queremos llevar casos y promover casos con evidencia ilegalmente obtenida, con registros irrazonables, con evidencia que se obtuvo en violación de la dignidad del ser humano. Y tampoco queremos que la maquinaria del Estado o el gobierno se beneficie de esa actuación ilegal por parte de los agentes del orden público. Esto es una cita de un caso de Puerto Rico y me parece muy, muy fuerte el mensaje porque dice: la disposición constitucional que brinda protección contra registros, allanamientos o arrestos irrazonables tiene como propósito proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a la intrusión. ¿Okay? Así que por eso les digo que si no, en su jurisdicción no existe un lenguaje parecido a la protección de la intimidad o un lenguaje parecido a la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos, adelantando el cambio es una alternativa que se le argumente al tribunal que hubo una violación a la dignidad y a la intimidad de las personas. Como mencioné, la regla de exclusión es el castigo, pero en ocasiones esa evidencia que se obtuvo
en violación a estas protecciones de intimidad sí podría ser utilizada. Y eso ocurre cuando el acusado en un juicio decide declarar. Ahora, el tribunal podría permitirle a la fiscalía utilizar esa prueba para impugnar la credibilidad del acusado. Así que ya no sería en el turno de prueba de la fiscalía, sino una vez el acusado está presentando una defensa que se puede impugnar su credibilidad. Y eso podría permitirse. Y también cuando la policía alega que el registro fue de buena fe, que hubo una orden tal vez de registro basada en causa probable, pero luego se determina que no había tal causa probable, que esa orden de registro emitida por un juez es inválida. Y entonces el ordenamiento ha dicho, bueno, si el agente del orden público que realizó el registro actuó de buena fe porque descansó en efecto en que existía una orden, no hace sentido que penalicemos con la regla de exclusión. El disuasivo pierde poder. Así que cuando hay buena fe, sí vamos a permitir que la fiscalía, que la policía pueda utilizar esa prueba que de otra forma podríamos decir que fue ilegalmente obtenida porque la orden no era válida, por ejemplo. Así que eso ocurre cuando, por ejemplo, una orden judicial luego se decide que no tenía la causa probable bajo la cual se fundamentó. Eso es un ejemplo de buena fe. Y el oficial, otro oficial, que no fue el que provocó la causa probable en la orden, obtiene una prueba. No queremos penalizar al que actuó bien, descansando en lo que entendía era una orden válida. Así que eso es un registro de buena fe y se permite. Cuando la legislación cambia, tal vez al momento que se realizó el registro, existía una legislación que lo permitía, pero luego cambió porque hubo un cambio de ley. Pues no vamos a penalizar a quien actuó basado en una ley correcta y se va a permitir. Eso también es un ejemplo de registro de buena fe. Cuando hay errores de los funcionarios del tribunal, un ejemplo fue un agente que revisa unas órdenes o un sistema que contiene las órdenes de arresto pendientes. Y al realizar ese examen, obtiene un sinnúmero de órdenes de arresto y decide que las va a ejecutar como parte de su trabajo de agente de la policía. Y en efecto arresta a quien vamos a llamar Pepito. Pepito es arrestado con una orden de arresto que el agente seguro obtuvo del sistema de tribunales. Y arresta a Pepito y encuentra evidencia en el arresto, durante el arresto encuentra evidencia que luego se intenta utilizar en contra de Pepito. Resulta ser que los funcionarios del tribunal se habían equivocado y esa orden de arresto ya no era válida, había expirado, estaba vencida. Así que los abogados de Pepito deciden que van a intentar suprimir la prueba encontrada porque el agente que arrestó a Pepito no debió nunca llegar a casa de Pepito porque esa orden de arresto ya no era válida. Pero el tribunal analiza y dice, bueno, el agente del orden público obró bien, el que ejecutó la orden y el que registró a Pepito, porque descansó en una orden de arresto válida que luego resultó ser que estaba vencida. Así que eso fue un registro de buena fe, no vamos a penalizarlo y por lo tanto no vamos a excluir la prueba y la vamos a permitir. Y lo mismo ocurre cuando el error es de la policía. Un compañero notifica a otro compañero una orden de arresto que ha vencido o no la elimina del sistema y su compañero realiza un arresto. Así que sí, si hay un error de buena fe, el tribunal va a permitir que la evidencia obtenida o que el arresto sea válido y que continúe el caso con esa prueba. Pero el otro análisis que tenemos que hacer cuando hablamos de regla de exclusión es quién es el que puede reclamar. Y en las clases de promociones penales nosotros discutimos al comienzo siempre la cuarta enmienda y lo más que a mí me gusta recalcar es que la primera cosa que tiene que hacer la fiscalía o la defensa cuando está analizando exclusión de prueba es verificar quién reclama. ¿Ok? La constitución, la protección constitucional es sobre la persona y no sobre la cosa, pero no todo el mundo, no toda persona que entienda que le hace daño la prueba encontrada por
la actividad ilegal del gobierno va a poder reclamar. No todo el mundo que diga eso me afecta va a poder reclamar y va a poder solicitar la exclusión de prueba. Solo quien ha sufrido el daño o la violación constitucional en relación al registro, al arresto, a la detención o a la incautación irrazonable va a poder invocar la protección constitucional. Y eso es lo que se conoce como legitimación activa, o en inglés se le llama standing. ¿Quién es la persona que realmente fue afectada cuando el agente del orden público hizo un registro irrazonable o una incautación o un allanamiento irrazonable? Y solo ese va a poder reclamar. Y no siempre esa es la persona contra quien se está utilizando la prueba encontrada. Así que ese análisis es muy importante. Es decisivo determinar si la actuación del gobierno violó la intimidad o la privacidad en la que justificadamente confía una persona. No es suficiente ser el propietario. Y vamos a ver ejemplos de esto. En ocasiones, una persona propietaria no es la persona que se afecta con la violación a la intimidad que realiza los agentes del orden público. Así que vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que María y nuevamente Pepito están juntos y ve que Pepito, que se está acercando a la policía, y Pepito tiene en su posesión droga. Vamos a suponer que tiene marihuana y en esa jurisdicción la marihuana es ilegal. Así que Pepito toma la marihuana que tiene y la coloca en el bolso de María. Y en ese momento la policía se da cuenta, agarra el bolso de María y encuentra la marihuana. Y acusan a Pepito de posesión de esa marihuana, porque como les mencioné, en esa jurisdicción esa posesión es ilegal. ¿Qué vamos a hacer con Pepito? Pepito podría reclamar la exclusión de la marihuana porque la agente del orden público no tenía una orden de registro para el bolso de María. Si Pepito es el acusado, pues no, porque Pepito decidió darle ese objeto que era suyo, alegadamente suyo, a otra persona. Así que ahora quien está sufriendo la violación constitucional o el registro ilegal no fue Pepito, fue María, porque era el bolso de María. Así que es María quien pudiese reclamar en un ejemplo como ese que los agentes hicieron una intervención ilegal que violó su intimidad razonablemente y su dignidad como ser humano. ¿Okay? Así que por eso es un ejemplo muy importante en donde quién es la persona que puede reclamar cobra un papel fundamental, porque si Pepito no puede reclamar la exclusión de prueba, la fiscalía va a intentar utilizar la misma durante el juicio de Pepito y válidamente podría hacerlo, ¿ok? Otro ejemplo es que, en este caso, nuevamente con Pepito, las tuberías de la casa de Pepito estallaron, así que se rompieron, por lo que Pepito tuvo que contratar a un plomero. El plomero destapador estuvo en la residencia de Pepito, estuvo trabajando varias horas, estaba cansado y decidió tomarse un descanso fumando un cigarrillo de marihuana. Plomero destapador está en la casa de Pepito, autorizado por Pepito, lleva horas en casa de Pepito. Ilegalmente entra la policía y lo encuentran fumando marihuana a Mr. Plomero, así que lo acusan de posesión de marihuana. ¿Puede el señor Plomero solicitar la supresión a base de que Pepito sufrió la violación constitucional porque el registro fue ilegal o fue sin orden, sin permiso del tribunal? No podría. Para que el plomero pudiese reclamar, el plomero tendría que demostrar que él tenía una expectativa legítima de intimidad reconocida por la sociedad en relación con la casa de Pepito y esa entrada sin orden que hicieron los agentes de orden público en la casa de Pepito. Si el plomero no puede hacer eso, y probablemente no va a poder, porque el permiso que le está dando Pepito para que trabaje no le da protección o intimidad sobre el resto de la residencia, así que plomero no va a poder reclamar que hubo una violación a Pepito o a la privacidad de Pepito en su hogar. ¿Okay? Vamos a ver que esto es diferente cuando la persona que está en el lugar es un huésped.
Plomero no era un huésped en ese ejemplo. Plomero estaba allí por unas horas para realizar un trabajo. Es un mero visitante, es alguien que tiene una sola razón de estar allí. Vamos a ver por qué el ordenamiento reconoce que es diferente para los huéspedes o las personas que pernoctan en las casas. ¿Okay? Así que vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Qué es lo que va a considerar el tribunal al momento de determinar si la actuación del gobierno viola la expectativa razonable de intimidad de quien le invoca? Ahí deje número unos cuantos factores. Y estos son los factores que usted debe poder argumentarle a un juez o a una juez si usted está intentando excluir una prueba. Y de la misma forma, si la fiscalía quiere proteger la evidencia y quiere asegurarse de que la misma sea admisible, debe estar también tomando en consideración estos factores al momento de orientar a los agentes del orden público en cuanto a cómo realizar un registro y dónde, y si necesitamos una orden o no de un juez. Así que si la persona que reclama la protección tenía derecho a excluir a los demás del lugar registrado. Esta es mi casa. Si es mi casa, yo puedo excluir personas de aquí. Si el lugar es un sitio en donde la persona promedio puede esperar estar libre de la intromisión gubernamental. No es razonable pensar que en un parque, lo que yo haga, en un parque abierto, en una cancha de baloncesto, por ejemplo, lo que yo haga abiertamente es mío y privado, porque todo el mundo lo puede observar. No es razonable pensar que yo no tendré una intromisión de un agente del orden público en un área pública, ¿ok? Así que es importante que ese lugar sea uno en donde se espera que nadie se entromezca conmigo. Si la persona tiene acceso legítimo al lugar es importante porque no va a tener expectativa de intimidad, expectativas razonables de intimidad. Quien no es dueño de la cosa y la tiene en su posesión de manera ilegal. Así que una persona que entra a una residencia de manera ilegal, luego no podría decir cuando la policía le vaya a arrestar, la policía no podía entrar aquí, porque esa persona no es quien está siendo afectada por el registro, porque no está legalmente en el lugar. ¿Okay? Si la persona ha tomado medidas para mantener privacidad en el lugar, y eso pueden ser anuncios, pueden ser cortinas, pueden ser puertas, ventanas cerradas. También si la conducta de la persona indicaba una expectativa subjetiva de intimidad. Cuando estamos en nuestros hogares, nosotros no tenemos que anunciar que esto es mío y es privado, pero basta con que todos sabemos que nadie puede entrar rompiendo las puertas de la casa de otra persona, porque todos entendemos que hay una expectativa de intimidad en esos lugares. Las barreras físicas, cuando colocamos arbustos que tal vez disimulan o bloquean las observaciones que se pueden realizar, esos son ejemplos de actuaciones de las personas que de alguna forma están controlando su intimidad. Esa cita que tienen ahí va un poco a lo que hablamos. Quien está ilegalmente en un sitio no va a tener legitimación activa para reclamar. Pero ¿qué pasa con los huéspedes o los visitantes? Cuando somos solo invitados por un ratito, no vamos a tener la expectativa de intimidad que tendríamos si somos huéspedes para pernoctar, para pasar la noche. Y los casos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y los invito a que revisen las jurisprudencias de otros países latinoamericanos, le dan una gran fuerza y una gran importancia al hecho de que cuando dormimos estamos más vulnerables, estamos más susceptibles. Y usualmente las personas buscan descansar o dormir en lugares donde se sienten seguros, en privacidad. Así que eso el tribunal lo ha considerado y ha dicho, cuando una persona está de visita, pero para pasar la noche, no hay duda que tiene una expectativa legítima de intimidad en el lugar que escogió para pasar la noche. Así que a esa persona sí le vamos a dar legitimación activa, aunque esté en un lugar que no sea suyo y aunque esté en un lugar por un tiempo limitado, ¿ok? Porque no hay duda que si quiso pasar la noche allí, esperaba no ser perturbado allí. Y eso tiene una importancia para los creadores de la Constitución, los founding fathers, como les llaman en inglés. Así que el huésped que va a pasar la noche en su casa tiene una expectativa legítima de intimidad.
Y si la policía irrumpe de manera ilegal en ese lugar donde se encuentra, esa persona va a poder reclamar y va a poder presentarle a un juez una base para luego demostrar que esto fue un registro ilegal y que se excluya la prueba que se haya encontrado de ese ser el caso, ¿ok? Así que lo mismo ocurre en los hoteles. Cuando vamos a un hotel, no somos los dueños del hotel. Definitivamente hay un administrador que tiene las llaves de todas las habitaciones, pero eso no significa que el administrador va a poder darle acceso a la policía al cuarto por el que ahora yo estoy pagando para mi disfrute, para mi intimidad, a pesar de que no es mío. Pero hay que tener cuidado, porque una vez llega la hora del checkout, perdemos esa expectativa de intimidad, porque de ese momento en adelante se supone que hemos abandonado el lugar y ya no estamos en posesión, por utilizar ese término, legal del lugar. Así que si nos llaman que tenemos que irnos y no tenemos un late checkout, tenemos que abandonar la habitación. De lo contrario, nos vamos a exponer a que si se da un registro, no podamos tener la capacidad de reclamar porque no tendríamos legitimación activa. Así que hemos hablado de registros sin órdenes y de manera ilegal, pero ¿qué se necesita cuando la fiscalía, los agentes de orden público quieren registrar o quieren arrestar? ¿Qué necesitamos? Pues se necesita causa probable, que surja de una declaración jurada. Si es que la gente quiere tener una orden, un documento ya revisado por un juez neutral que me permita arrestar a una persona o registrar un lugar, pues necesito tener menos que certeza, pero más que sospecha de que en efecto en ese lugar voy a encontrar evidencia de un delito o voy a encontrar a la persona que cometió el delito. Así que necesito una violación de ley y necesito entonces establecer que hay evidencia o una persona allí en relación a esa violación de ley. Típicamente ese documento se hace con una declaración jurada de la gente que tiene información sobre el asunto, es específico, así que narra cuáles son los eventos, cuál es la evidencia que le da esa causa probable, narra o identifica cuál es la violación de ley, quién es la persona que se va a arrestar o cuáles son los lugares a registrar, cuál es la cosa que se busca. Y debería estar disponible por si el tribunal tiene alguna pregunta y quiere cerciorarse que esa información está correcta. Eso típicamente es el registro con una orden judicial. Y al momento de ejecutarse hay unos protocolos que la policía debería seguir para asegurarse de que los registros con orden se están ejecutando de una manera que proteja esa intimidad. Volvemos a la intimidad. Así que típicamente la policía toca la puerta, se anuncia y debe solamente registrar en lugares permitidos, en lugares donde probablemente se va a encontrar lo que se quiere buscar. Y una vez se encuentra esa cosa, debería cesar el registro, ¿ok? O la búsqueda. Cuando no hay orden, eso hablamos ahí de registros con orden y de arresto con orden, porque es lo mismo, ¿no? Si vamos a arrestar con una orden, pues deberíamos saber a quién estamos buscando, para qué sitio vamos, y una vez se encuentra esa persona, termina, el arresto termina y la policía debe salir de allí. Cuando no hay una orden judicial, no necesariamente la policía está cometiendo una ilegalidad, ¿ok? Sí se necesita causa probable de que se cometió un delito y de que quien lo cometió es la persona a quien se está arrestando. Para arrestar sin orden, ¿tiene que haberse cometido el delito en presencia de los agentes del orden público? Esa es una pregunta para ustedes. Pues no necesariamente, ¿ok? Sí hay que establecer que no hay que establecer que la ofensa en efecto ocurrió, juez, porque yo lo vi. Pero sí debería haber causa probable de que esa persona cometió la ofensa. Y esa información puede ser obtenida por un agente del orden público que no necesariamente lo observó, pero tuvo el conocimiento de otros agentes, ¿ok? La validez de un arresto sin orden está condicionada a si había o no tiempo para solicitar la orden. Pues no está condicionado, ¿ok? No porque hubiesen podido solicitar una orden del tribunal significa que al no obtenerla, la actuación es ilegal, ¿ok? Pero si el arresto se da sin orden, deben los agentes definitivamente llevar ante un magistrado inmediatamente, lo más pronto posible, a la persona detenida, porque
esa persona tiene derecho a que un juez revise si esa determinación de arrestar, de detener, que no hay duda es una intromisión a la intimidad del ser humano, es válida y fue correcta. Cuando un juez ha revisado la declaración jurada y emite una orden, ya ese juez revisó. Pero cuando eso no ha ocurrido, necesitamos que ese ente neutral revise si esa determinación de los agentes que decidieron arrestar sin orden está correcta y es válida. Así que una pronta llevada al juez de turno para que revise eso. ¿Y qué ocurre si esta persona que vamos a arrestar sin orden está en su hogar? Los hogares o la residencia de la persona tienen una altísima expectativa de intimidad. So, no se permite arrestar a una persona en el hogar sin previa orden judicial, por lo menos ese es el Estado de Derecho en los Estados Unidos y en Puerto Rico también. ¿Ok? Salvo, vamos a ver unas excepciones ya mismo, ¿verdad? Pero si no hay ninguna de las excepciones, no podemos ir a arrestar a alguien en su hogar sin una orden judicial. ¿Ok? Deberían haber circunstancias extenuantes, emergencia, peligro de muerte o de daños físicos para que eso sea permitido y sea válido cuando un tribunal lo revise. ¿Y qué ocurre cuando arrestamos válidamente? Si se arresta válidamente, que el arresto válido puede ser con orden o sin orden, pero debe tener causa probable para arrestar. Si ese arresto es válido, se va a poder hacer lo que se conoce como un registro incidental a un arresto válido. Eso significa que no hay una orden de registro, pero como el arresto es válido, se podía hacer porque había causa probable, pues hay razones que justifican que se pueda registrar a esa persona y a los lugares en control de esa persona incidentales al arresto. Y las razones son seguridad de la gente, que sea un área en control de esa persona, y también se va a permitir que los agentes den lo que se llama mirada de seguridad en el lugar o en la casa donde se está arrestando a esa persona para que no se corran el riesgo de que haya otra persona escondida que les cause daño. Así que por la seguridad de la gente se permiten esos arrestos incidentales, esos registros incidentales al arresto. ¿Ok? Cuando el arresto es válido, se puede registrar de manera plena y minuciosa a la persona que ha sido arrestada. ¿Qué ocurre? Típicamente me preguntan si aunque se podía arrestar, se registró primero y se arrestó después. Pues eso no invalida el registro, siempre y cuando el arresto hubiese sido válido, independientemente de lo que se encontró del registro. Así que si los agentes tienen causa probable para arrestar, pero en vez de arrestar, primero agarran a la persona y la registran y luego lo arrestan, no va a ser inválido el registro que ocurrió primero si las razones para arrestarlo eran o son independientes de lo que en ese momento que se registró a la persona se pudo encontrar. Los celulares hoy día contienen mucha información personal, privada de cada uno de nosotros, información en ocasiones que no queremos que nadie más sepa, se han convertido en nuestros diarios. Antes se podía registrar un celular incidental a un arresto válido, es decir, la policía arrestaba válidamente a Pepito, en sus bolsillos se encontraba un celular y podían tomar el celular y examinarlo sin orden. Eso ha cambiado y hoy día no se permite. Así que para que los agentes puedan revisar el contenido de esos del móvil, necesitan causa probable también. Así que probablemente van a necesitar una orden de un juez que sea clara en cuanto a que se quiere revisar el contenido de ese teléfono, las razones, qué es lo que se pretende encontrar allí, cuál es la violación de ley sobre la cual ese teléfono puede contener evidencia y entonces sí se permitiría, pero no sin orden, no incidental a un arresto. Y cuando estamos en la casa del arrestado, ese registro debe ser limitado al lugar donde se produce el arresto, el área bajo control inmediato del arrestado, no el resto de la casa, salvo exista en adición a la orden de arresto, una orden de registro para ese lugar, ¿ok? La razón por la que se permite ese registro incidental al arresto del área en control es porque esa persona arrestada puede estar armada o puede tener evidencia que luego va a ser destruida. Pero si arrestó en la sala de la casa y no hay una orden de registro, la policía no debería estar registrando el closet del segundo piso.
salvo exista una orden de registro para el resto de la casa, ¿ok? Es irrazonable, es una intromisión sin duda a la intimidad del arrestado. ¿Qué ocurre si se arresta a la persona en la calle, a la entrada de la casa, antes de entrar a la casa y lo que tenían era una orden de arresto? ¿Se puede registrar la casa porque es área en control? Pues no debería. No se supone, porque no hay una orden de registro, la persona no está en control del contenido de la casa. Así que esa es otra manera de excluir prueba que la policía puede encontrar dentro de la residencia si no tienen una orden. Salvo las circunstancias excepcionales que vamos a mencionar ya mismo, que son pura emergencia, por decirlo así. ¿Ok? El vistazo protector es la mirada de seguridad que les mencioné hace un minuto y eso no requiere sospecha y no requiere causa probable por seguridad de la gente. Estas son las excepciones excepcionalísimas cuando se permite ese registro sin orden. Cuando hay un peligro de muerte o grave daño corporal, los agentes están escuchando gritos o han visto sangre, cuando se escucha o se tiene información de que la evidencia va a ser destruida, o cuando los agentes van en persecución en flagrancia o persecución en caliente. O sea, los agentes ven que Pepito va corriendo, tira un arma de fuego, ya tengo causa probable para ese arresto válido, y Pepito entra corriendo a una casa. Y la policía no tiene una orden de registro, pero la policía ha observado todo esto, o aunque sean los motivos transmitidos porque hubo distintas personas que hicieron observaciones, pero la policía tiene esta información. Pues entonces sí, la policía como excepción, excepcionalísima, podría entrar a la residencia donde Pepito entró para arrestarle y registrar el área en control de Pepito en ese momento. ¿Ok? Eso es abuelo de pájaro, lo que serían registros y arrestos, con orden y sin orden. Pero muchos de los registros con los que ustedes se van a enfrentar tienen que ver con detenciones de automóviles y registros en los automóviles. Así que, ¿qué ocurre cuando la policía está tratando de utilizar evidencia en contra de una persona y esa evidencia se encontró durante el registro de un auto? Pues debe haber un arresto válido primero para registrar después, ¿ok? Y en estas situaciones sí se permite que se dé un registro del área en control del conductor, donde estaba el conductor ahora arrestado, del área en control del pasajero también, y se va a permitir registros minuciosos de esas áreas, lo que significa que se pueden revisar chaquetas, se pueden revisar bolsos que se encuentren allí, no llega a la cajuela o lo que en Puerto Rico llamamos el baúl del vehículo, ahí no. Pero las áreas en control de ese pasajero y de ese conductor sí van a poder ser registradas y si se encuentra evidencia en esos momentos sí se podría utilizar en contra de la persona, ¿ok? Y esto es válido aunque el conductor se haya bajado del auto y haya cerrado las puertas, porque en algún momento se argumentó, pues ya esa persona no está en control. Hay casos que dicen que sí, que la persona todavía está en control porque podría nuevamente subirse al auto y huir con la evidencia, y se entiende que los autos tienen esa capacidad de desaparecer, se van. Por eso es que se permite ese tipo de registro en ese tipo de ejemplo. No es lo mismo que una casa. Pero si esa persona que era el conductor que está arrestado válidamente ahora está en la patrulla, está esposado, no hay duda que no tiene control de ese vehículo. Así que si esa es la situación, no van a poder entonces la policía realizar ese registro minucioso del vehículo, y lo que deberían hacer es ocupar el auto y realizar lo que se conoce como un registro de inventario, solicitándole una orden al tribunal. Así que hay que tener mucho cuidado con las detenciones de automóviles y los registros. La doctrina de parar y cachar, o lo que nosotros conocemos como el Terry Stop, es una doctrina que le permite a los agentes intervenir con la intimidad de una persona si bajo las circunstancias, la totalidad de las circunstancias, que eso es lo que va a analizar el tribunal en su momento, es razonable, una persona razonable puede entender que la seguridad de otros, de la policía y de otros, está en peligro. Y eso el tribunal lo va a evaluar a la luz de hechos específicos. Así que la policía tendría que poder en su momento justificar qué observó, qué estaba pasando en ese momento, que hizo a ese agente de la policía prudente y razonable
entender que había un peligro a la seguridad. Y entonces va a poder brevemente interrumpir la intimidad de una persona y hacerle lo que se llama como un cateo o un cacheo o un toqueteo para identificar armas de fuego o artículos que pueden poner en peligro la seguridad de otras personas. ¿Ok? Y se ha determinado que esa intromisión sí es razonable y se permite. No debería estar la policía manipulando la ropa de esa persona a la que está cateando o cachando para encontrar pequeños artículos, droguitas. No es para eso ese tipo de detención, sin duda, porque hay una detención. Es para encontrar armas de fuego o algún artículo que ponga en seguridad, en peligro la seguridad de otros. Cuando estamos en campos abiertos, va a ser muy difícil que se logre excluir prueba que se encuentra allí. No hay expectativa de intimidad en un campo abierto porque cualquier persona podría verlo, ¿ok? Así que si la finca es de Pepito y Pepito puso rótulos de no pase, pero es un campo abierto, se observa, pues Pepito, si tiene plantío de marihuana o de cocaína o alguna otra evidencia ilegal, no va a prevalecer solicitando la exclusión de esa prueba porque no hay expectativa de intimidad en algo que todos podemos observar. Pero sí hay protección a lo que es la casa, sin duda ya lo hemos dicho, y al área donde se extiende la actividad íntima del hogar, que está asociado al hogar. Y típicamente es el garaje donde se estaciona el vehículo, tal vez un patio aledaño a la casa, pero millas y millas de finca se considerarán como campo abierto, ¿ok? Pero el tribunal va a evaluar cuál es el uso, cuán lejos están de la residencia, qué medidas ha tomado esa persona para proteger su espacio íntimo, pero cuidado, si se observa a simple vista, probablemente no vamos a prevalecer al intentar excluir. Y tampoco prevaleceríamos cuando abandonamos evidencia o botamos la basura. No hay expectativa razonable de intimidad en lo que abandonamos o tiramos. Cuando estamos hablando de plena vista, y plena vista hoy día ha crecido ese concepto, ¿no? Y también puede ser pleno olfato o pleno tacto, va a ser muy difícil también poder justificar una exclusión. Así que la defensa debe estar muy pendiente a los factores que identifican si el objeto encontrado era algo que se podía ver a plena vista o se podía oler a pleno olfato, porque de no serlo va a tener una alta probabilidad de poder excluir esa prueba si no hubo una orden que permitiera ese registro, ¿ok? Y para que un agente pueda argumentar de una manera eficiente que la evidencia fue descubierta a plena vista, el agente debe estar en el lugar legalmente. Si el agente traspasó una verja y ahora no podía estar allí porque no tenía permiso para registrar esa casa y una intromisión en el patio de una residencia es sin duda un registro, pues entonces no va a poder hablar de plena vista porque él no se supone que estuviese allí para observar lo que dice que observó. ¿Okay? Hay otros registros que son considerados en el ordenamiento como registros en momentos de emergencia, registros especiales a las personas confinadas, pues ahí las reglas cambian y esa expectativa de intimidad disminuye. El tribunal reconoce que hay algo de intimidad, pero ya no es tan alto como cuando se está en su casa o sea un ciudadano no convicto. Así que en los confinados que van a ser que van a entrar a la cárcel, pues esos no tienen expectativa de intimidad en el sentido de que si se les quiere hacer un registro para obtener objetos que puedan tener en su posesión en esos momentos, los tribunales han dicho que eso es razonable y no se necesita una orden. Si está en la celda, tampoco hay intimidad en la celda porque ahí el ordenamiento ha dicho cede la preocupación que tiene el Estado de proteger a las autoridades. Así que en una celda no hay expectativa, una celda carcelaria no hay expectativa de intimidad en el registro por las autoridades carcelarias y se puede registrar sin orden. Pero sí prevalece el interés gubernamental en la seguridad cuando se está tratando de registrar la correspondencia de estas personas que están siendo confinadas o cuando y se permite, se va a poder registrar esa correspondencia. En ocasiones se escuchan las llamadas telefónicas también
Si la persona ha salido de la cárcel y regresa, se permite que se le hagan registros al desnudo, y todo esto porque el ordenamiento entiende que la intimidad cede ante la preocupación del ordenamiento o del gobierno por la seguridad de las personas allí. Cuando la persona está en probatoria, ya fue convicta pero no está en la cárcel, tiene un poco más expectativa de intimidad que el convicto que está en la cárcel. Pero todavía hay excepciones y se van a permitir ciertos registros a las posesiones de estas personas, a su residencia, y el tribunal ha dicho que en ocasiones pueden ser razonables porque hay un interés del gobierno en la rehabilitación y la seguridad. Así que sí, el que esté en probatoria y quien lo supervisa tiene alguna sospecha de que esta persona podría estar envuelto en actividad criminal, se podría permitir, el tribunal podría permitir un registro, aunque no se hubiese solicitado una orden para registrar la casa de aquel que está en probatoria. Y los registros de frontera siempre es un tema de mucha controversia, pero casi siempre son sin restricción. Y la razón para eso es que el soberano de cada una de nuestras jurisdicciones decide quién entra y con qué entra. Y por eso es que en la frontera ceden todas esas protecciones de intimidad que tenemos y podemos ser sometidos a registros cuando estamos cruzando las distintas fronteras. Pero eso no es ilimitado. Y si el registro que quiere hacerse en la frontera es en alguna cavidad del individuo o de la persona, pues la policía va a necesitar sospecha real para realizar ese tipo de registro en el cuerpo. Pero nuestras cosas, nuestros vehículos van a poder ser registrados en la frontera sin orden. Cuando hay un empleado público trabajando, tiene menos protecciones que cuando ese empleado está trabajando en su casa. Y si se está tratando de realizar un registro vinculado al trabajo, ese personal, esos supervisores no van a necesitar una orden ni una causa probable, pero el registro debe ser razonable. Pero si los supervisores lo que quieren es colaborar con la policía en una conducta criminal desvinculada del trabajo, ojo, porque si encuentran evidencia de esa conducta criminal que no está relacionada al trabajo y esta persona es un empleado público, esa evidencia sí podría ser excluida si no hay una orden y no hay causa probable para realizar ese registro. Los estudiantes tienen varias limitaciones en cuanto al registro. Si hay estudiantes que quieren participar en escuelas públicas de competencias o de actividades extracurriculares, tal vez esas actividades extracurriculares y esas competencias requieren que estas personas sean sometidas a registro de por lo que puede ser, por ejemplo, una muestra de orina o de sangre, y esos han sido determinados, el ordenamiento ha dicho que se permiten y que son razonables. Si no estamos en alguna de esas circunstancias y lo que quiere la escuela pública es registrar las mochilas o las pertenencias de los estudiantes, eso hay intimidad. El ordenamiento ha dicho, los estudiantes tienen expectativa de intimidad en relación con sus cosas. Así que ese registro, si se va a permitir, debe ser razonable y debe haber suficiente sospecha razonable por parte de las autoridades de la escuela para que intenten ese tipo de registro sin orden. Estamos viendo registro sin orden porque cuando hay orden, ya un juez lo evaluó. Paradas de tráfico regulatorias, que son lo que se conoce como bloqueos, eso se permite para revisar registraciones. Cuando estamos hablando de registros de inventario, pues la policía típicamente tiene protocolos para asegurarse de que luego no sean demandados civilmente porque alegadamente han realizado algún daño a una propiedad. Así que esos protocolos permiten cierto registro para que conste en evidencia cómo llegó la cosa. Y eso es lo que se llama como registros de inventario. Así que cuando los registros se dan por esa razón, son válidos. Cuando las empresas son muy particulares, como las de aviación, las de trenes, hay registros que se van a permitir también porque estamos pensando en que no queremos que los que ejercen esas funciones estén en circunstancias que pongan en peligro la seguridad de los demás. Así que esos registros también se permiten. Y las armerías o los sitios donde se venden prendas, usualmente también por el tipo de negocio que realizan, son muy controlados. El Estado tiene mucho control sobre ese tipo de negocio
Y en esos tipos de negocios se va a permitir registros sin orden, pero deben existir unos protocolos y unas salvaguardas para esos dueños. La protección contra registros irrazonables va dirigida al gobierno y a sus funcionarios, no a personas particulares, ¿ok? Así que los registros que han realizado las personas privadas no tienen protección, porque en esos casos no estamos hablando del organismo gubernamental con todas sus herramientas atacando al pobre ser humano indefenso. Así que si el registro lo realiza una persona privada, no vamos a poder hacer uso de todas estas reglas de exclusión y protecciones de intimidad. Pero si el registro lo está haciendo alguna persona de la mano del organismo gubernamental o por instrucciones del organismo gubernamental, policía, fiscalía, pues sí, tenemos la protección, tiene que velarse la dignidad del ser humano y la intimidad, y si no hay una orden o no hay causa probable y no es razonable la forma en la que se hizo ese registro, el acusado va a poder, o aquel que tiene legitimación activa, el afectado en su derecho, que no siempre es el acusado, va a poder solicitar la exclusión de esa prueba, lo que es un gran problema para la fiscalía, porque si el caso descansa en esa prueba o en esos objetos o en esas posesiones, pues la fiscalía va a tener un problema muy serio para probar el delito, ¿ok? Esto ha sido muy rápido, lo sé, pero traté de cubrir la mayor parte del material rápidamente para darle tiempo a sus preguntas sobre lo que hemos discutido, aunque no lo hayamos cubierto. Si tiene que ver con esto de registro, bienvenidas sean. Gracias, María. Tenemos aquí algunas preguntas. Te voy a trasladar la primera de ellas, de Rocío Vences. Respecto a las evidencias dejadas en la basura, quería saber si es verdad que los cubos de basura están protegidos por el derecho a la intimidad. No, si están afuera, ¿ok? Si la persona ya abandonó la basura en la esquina o fuera de su casa, aunque el cubo de basura esté cerrado, sellado, aunque la basura esté en bolsos amarrados y cerrados con todas las protecciones, se considera como evidencia abandonada y no hay protección de intimidad en eso. Así que lo que bote a la basura, una persona ya no tiene protección. Y si se encuentra evidencia en esos botes de basura o en esas bolsas, la policía y la fiscalía va a poder hacer uso de las mismas en contra de la persona. Así que no hay protección en lo que abandonamos o tiramos. No necesariamente tiene que ser el bote de basura. Si una persona va corriendo y tira o arroja el objeto, un arma, droga, se considera también evidencia abandonada y no hay protección, porque ya como individuo, como persona, yo no estoy tomando ninguna acción para que lo mío nadie lo tenga. Lo podemos poner de esa forma más simplista. Así que no hay protección en los botes de basura. Rocío pregunta, respecto a la causa probable, ¿el agente policial puede basar que obtuvo información de que se cometió delito por razones de inteligencia, sin detallar exactamente la fuente o forma en que obtuvo esa información? Esa es excelente pregunta. Cuando la policía sí puede descansar en construir, por utilizar ese término, la causa probable en inteligencia o información que ha obtenido, pero tiene que detallarla, debería describir de dónde surge la prueba, cuál es la prueba. Por ejemplo, en ocasiones los agentes de la policía tienen informantes que quieren mantener como personas confidenciales por la seguridad de las personas y para que puedan seguir participando de las investigaciones. Así que sí se ha permitido que no se identifique al informante, eso el ordenamiento lo reconoce, pero la declaración jurada tiene que contener información de lo que el informante vio o de la negociación o actividad ilegal de la cual el informante participó. Esos detalles sí tienen que estar, deberían estar en la declaración jurada del agente. Y a su vez, esto varía por jurisdicción, pero sí debe haber alguna información sobre quién es esta persona y por qué la policía le da credibilidad a esa persona. Así que no hay que identificarla,
se puede hablar de que es un informante sin decir mi informante es Pepito, pero sí hay que dejarle saber al tribunal, Pepito es creíble porque, y típicamente es porque ha participado en otras investigaciones que cuando hemos corroborado la información que nos ha dado ha resultado ser correcta, y Pepito observó el día tal cosa. Eso va unido con alguna actividad de corroboración por parte de los agentes, así que las herramientas investigativas que tienen los agentes deberían también tomar un rol importante en esas declaraciones juradas. Pero si no hay nada, si los agentes no han corroborado absolutamente nada de lo que el informante ha dicho, va a ser muy difícil que puedan establecer que el informante es creíble. Así que el tribunal va a analizar la declaración jurada con la información que está dando el agente del informante, pero los agentes de orden público, la fiscalía, deberían poder colocar al tribunal en una posición de aquilatar la credibilidad del informante, aunque ese no sea investigado. Y de la misma forma, en su momento, cuando la defensa pueda evaluar esa declaración jurada, que debería ser revelada probablemente en descubrimiento de prueba posteriormente, debería revisar que esos factores estén allí, que la fiscalía o el agente del orden público haya dado información suficiente para que el juez pudiese aquilatar la credibilidad del informante. Gracias. Patricio Probrowski pregunta, cuando en un aeropuerto migraciones nos piden revisar nuestro celular previo a entrar al país, ¿ahí acaso no hay una expectativa de intimidad o la misma queda sin efecto por considerarse como que si estuviéramos en frontera? Correcto, ese es el problema. Si estamos cruzando la frontera, se permiten estos registros de nuestros celulares. Si no estamos en la frontera, la protección de intimidad se mantiene y para que la policía registre ese teléfono debería haber una orden de registro o un consentimiento, que fue algo de lo que no hablamos, pero no hay duda que si una parte consiente a un registro, pues consintió, y si el consentimiento fue voluntario, no fue producto de coacción, pues no necesitamos más permiso de nadie. Así que en fronteras cede nuestra protección constitucional a la intimidad, pero si no es frontera, la persona a la cual se le ha hecho un registro de su teléfono tiene o podría tener un argumento válido para excluir esa prueba. Así que va a ser muy importante determinar en qué lugar ocurrió el registro, dónde estábamos, por qué se realizó, cuándo se realizó el registro también. Es importante porque si el celular se ocupa en la frontera y no se registra en la frontera, porque la policía se lo llevó y estuvo una semana con él en la patrulla y a la semana deciden conectarlo para hacer una extracción. Esto está en controversia en distintos circuitos en Estados Unidos, pero podría la persona tener un argumento de que ya el registro no es de frontera, no fue un registro de frontera lo que se realizó. Así que es importante saber dónde se realizó y el registro y cuándo se realizó. Gracias. Y eso está cambiando mucho, precisamente por la protección que los tribunales le están dando a los celulares, porque literalmente los circuitos han dicho, los celulares hoy día son diarios, son lo que se han convertido en lo que antes eran los diarios privados de cada persona. Así que es muy interesante ver lo que está ocurriendo con la tecnología y cómo ceden los derechos de intimidad y las protecciones y cómo se sostienen y aumentan. Así que hay que seguir pendiente a lo que va a ocurrir con los celulares en el futuro. La computadora que utiliza un funcionario, pregunta Víctor Arturo Muñoz, un funcionario público que le esté asignada a la computadora, ¿goza esa computadora del derecho a intimidad o es también accesible sin tener la intimidad del funcionario público? Si es un funcionario público, probablemente los supervisores o los jefes van a poder revisar esa computadora en cualquier asunto relacionado al trabajo sin orden. Así que si el supervisor quiere revisar si en esa computadora hay, por ejemplo, pornografía o algún asunto que está prohibido por la agencia pública, eso lo va a poder realizar sin orden porque cedemos como funcionarios públicos, las herramientas de trabajo son de la institución pública o del organismo público. Y lo mismo ocurre también en la empresa privada cuando se firman esos contratos. Pero
Si lo que se busca no está de ninguna manera relacionado al trabajo y lo que está intentando la policía es obtener evidencia de una actividad criminal que podría estar contenida en esa computadora del funcionario público, y esa actividad criminal o ilegal en nada tiene que ver con el trabajo, debería tener causa probable una orden para registrar, porque la persona podría levantar una como defensa que había una protección sobre la cuarta enmienda. En teoría eso es así, pero yo siempre digo a mis estudiantes, todo depende, porque muchas de las actividades criminales que se pueden investigar en la computadora de un funcionario público de alguna forma tocan o se justifican bajo el argumento de que afecta el trabajo. Porque como funcionario público tenemos un montón de restricciones en términos de lo que podemos hacer con una computadora pública que se supone que utilicemos para nuestro trabajo. Pero en teoría, si se relaciona al trabajo, no hace falta orden ni causa probable. Si es una actividad criminal completamente desligada del trabajo, debería existir una orden y causa probable para una orden, para el registro. Gracias. En relación a la orden de registro que se emite por parte de un juez, ¿debe llevar los ambientes específicos a registrar o la orden abarca la totalidad de la vivienda o la residencia? La orden debe ser específica, pero depende de lo que se esté buscando. Una vez más, todo depende. Porque, por ejemplo, si lo que se busca es narcóticos y la evidencia, la investigación, la causa probable arroja o revela que en esa residencia se van a encontrar narcóticos, va a ser muy difícil que la defensa intente suprimir la prueba encontrada porque la orden no decía en dónde en la casa buscar narcóticos, porque los narcóticos pueden estar en cualquier lugar del hogar. Pero si lo que se busca es, por ejemplo, una pesa de 10 pies, eso no es posible que, debido al tamaño de lo que estamos buscando, quepa en un espacio pequeñito. Así que cuando se emite la orden, se debería decir qué es lo que se está buscando y dónde en el hogar podría estar. Y entonces el tribunal va a autorizar la orden de registro para aquellos lugares en donde el objeto podría estar o para el objeto específico. Así que sí debe ser específica la orden de registro, y eso es muy importante, pero la especificidad de la orden y cuán específica debe ser va a depender del objeto o de la evidencia que se busca. Un arma de fuego, si lo que se está buscando es un arma de fuego y no se sabe cuál es, puede estar en muchos lugares de la residencia. Así que típicamente la orden va a incluir todos los sitios de la residencia, todos distintos espacios de la residencia. Si la policía tiene evidencia de que en esa residencia, por ejemplo, hay un almacén escondido en el sótano y que la evidencia que se quiere obtener va a estar allí, pues debería la orden ser específica en ese sentido. Así que todo depende de lo que se quiere buscar y la información con la que cuenten los agentes del orden público. Muy buena pregunta, Daniel. En relación a los vehículos, normalmente sucede en nuestro país o en los países latinoamericanos que los agentes del orden o los policías nacionales de los distintos países paran los vehículos y los registran, pero ¿podrías ahondar en esa causa probable o causa justificada para poder registrar el vehículo o, en primer término, pararlo? ¿Bajo qué condiciones podrían los agentes de seguridad parar el vehículo? Sí, las detenciones de vehículos se supone que sea una detención válida, así que debería existir una razón para que se dé una detención de tráfico. ¿Okay? En ocasiones el agente del orden público, esto es reconocido en los Estados Unidos, por ejemplo en distintos distritos, el agente del orden público puede tener un motivo ulterior, es decir, tal vez el agente del orden público sabe que Pepito, que es un gran narcotraficante, conduce una Ford azul y lo sigue, porque lo quiere detener, porque quiere ver si en el vehículo hay alguna evidencia de actividad ilegal. Pues el motivo ulterior es, quiero detener a Pepito para ver si le puedo registrar el vehículo.
pero el agente tiene que tener una razón para la detención, así que debe haber una detención válida. Si Pepito, como nosotros llamamos, se come un pare, que significa que no se detiene en el pare y continúa, eso es una violación de tráfico. Así que los agentes podrían realizar una detención válida y eso a su vez podría culminar en un registro del vehículo. Se permite también que los agentes realicen lo que se conoce como las paradas aleatorias o los bloqueos, que es cuando queremos verificar por la seguridad de las demás personas que los vehículos estén debidamente registrados, que no haya un niño secuestrado. En esos ejemplos también se permiten paradas aleatorias, etcétera. Lo que no debería ocurrir es que sin razón de una detención de tráfico válida sea detenido un vehículo y luego la persona sea registrada. Eso típicamente se considera como una detención ilegal y un registro ilegal, ¿ok? Así que debería haber una detención válida de tráfico y eso permitiría que si se desarrolla la circunstancia y hay un arresto, sí se registre válidamente el área en control del conductor, el área en control del pasajero, y si se da un arresto, se pueden registrar esas áreas de una manera muy minuciosa, incluso las del pasajero, maletines que estén en el área en control del pasajero y del conductor también. Pero si de pleno la detención de tráfico es ilegal, el resto de lo que ocurra debería ser suprimido como fruto del árbol ponzoñoso, porque todo entonces derivaría de esa primera ilegalidad original. No había razón originalmente para intervenir con la intimidad de quien conducía ese vehículo, por ponerlo de esa forma. Gracias. Una última interrogante. La mirada de seguridad, ¿cuánto puede abarcar al momento de detener a una persona legalmente? La mirada de seguridad o el vistazo de seguridad es para la seguridad de los agentes al momento que están realizando un arresto válido. Así que eso significa típicamente que entraron a la casa de Pepito y ahora la policía quiere ver si hay otro o persona que pueda presentar un peligro a su seguridad. Así que los agentes detienen a Pepito unos segundos, unos minutos en algún lugar de la casa, alguien lo está velando, como vemos en las películas, y otro agente va y revisa rápidamente otros cuartos, y eso puede ser otro cuarto, puede ser abrir brevemente un closet o un baño, pero es para observar si hay un cuerpo humano, hay una persona que represente un peligro para los agentes que están interviniendo con el válidamente arrestado. Así que sí van a poder ir a la casa, al resto de la casa, y a cuartos y baños y closet grandes donde un cuerpo humano podría estar armado, porque lo que quiere evitar el ordenamiento es que mientras la policía está trabajando con Pepito el arrestado, venga el primo de Pepito y ataque a la policía. Eso es lo que se quiere evitar, por eso se le llama vistazo de seguridad. Lo que no puede ocurrir es que la policía suba al cuarto a ver si hay algún humano y comiencen a abrir las gavetas o los espacios pequeños, carteras, bolsos, en donde es obvio que no cabe un humano. Ya eso no es un vistazo de seguridad, se excedieron en el registro esos agentes, y lo que se ocupe como resultado de ese registro ilegal podría ser excluido bajo la Cuarta Enmienda de Estados Unidos o cualquier protección de derecho a la intimidad. En resumen, esa es la respuesta. Salvo exista una orden de registro. Si hay una orden de registro para la casa, pues no hay problema. Gracias, María. Estamos muy agradecidos. Realmente el tiempo ni se sintió con esa gran exposición, esa gran conferencia que realmente dejaste muchos puntos muy interesantes para la reflexión en nuestras legislaciones nacionales. Estamos extremadamente agradecidos contigo, con Rubí, y gracias por tu tiempo. Fue interesantísimo. Esperamos que podamos aplicar todo lo que tú compartiste con nosotros en nuestras realidades nacionales. Muchas gracias. Rubí, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Gilmar, y muchísimas gracias, María. Ha sido un placer escucharte como siempre. Es un honor tenerte como profesora dentro del programa de maestría. Y pues no me resta más que agradecerles también al público que estuvo presente. Muchas gracias a todos los que participan ya en los cursos de acceso. Gracias, Patricio, alumno de maestría. Gracias a todos los que están aquí presentes apoyando este evento. Es para nosotros un gusto que nos sigan apoyando de manera virtual. Y por supuesto estamos con gusto a sus órdenes para poder responder cualquier duda adicional que surja. Ya lo comentaba la doctora María, que le gustaría compartir esta presentación de PowerPoint. Entonces vamos a enviárselas a todas las personas que se han registrado a esta conferencia para que puedan tenerla y consultarla dentro de sus, más adelante como parte de nuestro material. Infinitas gracias. Les recuerdo en la página del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia para que lo visiten y conozcan ahí los programas. Tenemos, como lo platicábamos al inicio, pronto nuevos cursos de acceso, como son Domina el Contraexamen, que estará la próxima semana, pero y ese forma parte de un diplomado, de hecho, que en conjunto hablamos de storytelling, hablamos de otros cursos muy interesantes, específicamente prácticos para poder dominar o mejorar las técnicas y las herramientas en litigación oral. Fuera de eso, pues por supuesto la invitación a que se unan a la maestría en Derecho con especialización en litigación oral, donde María es una de las profesoras, y pues que sean parte de esta gran experiencia de un año donde aprenden Derecho americano completamente en español. No me queda más que agradecerles por pasar una tarde, noche con nosotros. Estamos en comunicación a través de mi correo electrónico. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Gilmar. Gracias a ustedes, y el propósito es que puedan, ¿verdad?, obtener sacar un poquito de lo que el derecho americano ha hecho en Puerto Rico y en distintos estados de la nación americana, y aplicarlo a sus jurisdicciones en la medida de lo posible. Así que para mí siempre es un honor. Yo soy la agradecida. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bye.